Lecciones generales sobre el libro de Ruth. Pero vamos a ver primero en qué contexto histórico se mueve el libro. Si Génesis no habla de principio, Génesis nos habla del principio del matrimonio, el origen del mundo, el principio de Israel, de eso no habla Génesis. Éxodo nos habla de salida del pueblo de Dios de Egipto. Levítico nos habla de santidad. Dios quiere que seamos salvos, pero también Dios quiere que seamos santos. Números nos habla en el desierto, la cantidad de personas que salieron de 20 años para arriba, de 50 años para arriba, Números, en el desierto, el pueblo de Dios en el desierto. Ruth nos habla de redención. Su autor nos dice la tradición judía que fue Samuel, aunque el libro es anónimo. Tiene 85 versículos, pero encierran un jardín de rosas, tanto en el fondo histórico como en su tema, un jardín de rosas. El libro habla de las vicisitudes de dos mujeres, Noemí, primero en su aflicción y al final del libro en su consuelo. La otra mujer, Ruth, una moabita, que nos habla de su conversión. Veremos cómo en el libro Dios no desecha a nadie, sea gentil, publicano, moabita, etea. Ese es nuestro Dios. Nos habla de su conversión y su fe en el pueblo de Dios. Y después fue Ruth figura importante en la genealogía del Señor Jesucristo. El libro también nos habla, que para mí esto es extraordinario, habla de la soberanía de Dios. Hay quien se encasilla en que Jesucristo es Dios y hombre, otro de la predestinación, otro sobre la tribulación. Vale, yo me encasillo en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, hermano, hasta en los menores detalles de nuestra vida. Dios es el Señor de la historia, con mayúscula y en singular. Pero también Dios es el Señor de nuestra historia, de nuestras historias personales, de nuestras aflicciones, de nuestros problemas, de nuestras angustias. Dios es el Señor de nuestras historias. Ocurre durante el periodo de los jueces. Aconteció, versículo 1, aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Gobernaban los jueces. Mientras la mayor parte de Israel se extraviaba de Dios, había una joven gentil llamada Ruth y cuya fe resplandece como un sol. Vamos a empezar leyendo el 1:16 de Ruth. Respondió Ruth, fijaos la moabita lo que dice. Estas palabras están grabadas en oro. No me ruegues que te deje, le dice a su suegra, y me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, le dice Ruth a su suegra, moriré yo. Solo la muerte hará separación, y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La palabra clave es redención. Si yo tuviera que hacer una película cristiana, escogería la historia de Ruth. Es una historia dramática, romántica. Es una historia donde hay hambre, donde hay muerte, donde hay pobreza, donde hay tragedia.
Pero también es una historia donde hay alegría, donde hay cosecha, donde hay riqueza, donde hay pan, donde hay vida. Es una historia digna de ser leída en este día, son 4 capítulos nada más. Un ateo le presentó a un creyente le presentó a un ateo: toma, lee este libro. Y cuando lo leyó, dice el ateo: es la historia más bella que yo, de 4 capítulos, él no sabía que era la Biblia, es la historia más bella que yo he leído en toda mi vida. Porque hay de todos estos ingredientes que os he mencionado. Son 4 capítulos. Esta mañana vamos a considerar este libro en forma general. Ya cuando termine Mateo, lo voy a dar de forma particular, porque es que a mí el libro me encanta. Primero voy a hacer unos comentarios generales importantes. En la Biblia hay 2 nombres que tienen 2 libros, que tienen nombre de mujer. ¿Sabéis cuáles son? Esther y Ruth. Ruth sigue al libro de Jueces y nos dice el versículo 1 que fue durante esa época de los jueces. Pero también en el último versículo de Jueces nos dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Esto suena a vosotros en los tiempos actuales? Cada uno hace lo que bien le parece, lo que le da la gana. No me importa si esté bien o si esté mal. Lo hago y hasta qué pasa. Ahora vamos a leer el último versículo de Ruth, 4:22. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Obed, hijo de Ruth, engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y ahí termina. Todos sabemos quién era David. David fue el gran rey de Israel, el niño amado de Dios, el niño mimado de Dios. Con su corazón, era del corazón de Dios, a pesar de que adulteró y mató. David fue el gran rey de Israel, el padre de Salomón. Pero más importante que eso, veamos que en el primer versículo del Nuevo Testamento comienza en el primer evangelio con Mateo, en el primer capítulo y en el primer versículo. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Hijo de quién? De David. No dice hijo de Abraham, porque históricamente hubiera sido lo más lógico que fuera hijo de Abraham y fuera bajando. Pero no, empieza hijo de la genealogía de ahí para arriba, lo deja, lo olvida, y empieza con David para abajo. Porque para Mateo lo más importante es poner a David primero. Los ciegos, cuida de nosotros. Hijo de Aarón. Señor, ten misericordia de nosotros. Hijo de David. La mujer cananea sirofenicia no era judía, pero ella había escuchado del Mesías. Ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces Ruth es muy importante porque Ruth apunta a un rey. En los tiempos de los jueces no había rey. Todos hacían lo que querían, como he dicho antes, como en nuestros días. Cada uno hacía lo que quería, pero apunta que iba a venir un rey, el Rey de Reyes. Y señala a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David. Nos cuenta de Belén, nos cuenta de nuestros ascendientes del Señor, ascendientes conforme a su humanidad. El segundo comentario, ahora estoy en los comentarios. En este libro se mencionan mucho los conceptos de gracia y redención.
Y Ruth moabita dijo a Noemí, te ruego, 2:2, te ruego que me deje ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Habla mucho de la gracia, de la redención. Gracia sabemos que es un favor no merecido. O mejor dicho, es un favor no merecido a personas que merecían lo peor. Nosotros no nos merecemos la salvación, hermano. Por eso debemos de venir cada domingo y dar gracias a Dios por su gracia, porque nos ha salvado y nos ha tirado en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y eso nos permite entrar al cielo. La barrera de separación que había, Dios la ha quitado. Personas que merecían lo peor como nosotros. Ruth era una moabita, ya no una gentil. Nosotros somos gentiles. Ruth era una moabita, descendiente de Lot, enemigos acérrimos de Israel. No querían, los moabitas no querían a los israelitas. Una extranjera, no era judía, y había causado que un judío se casara, Keilon, se casara con una persona fuera de su raza. Y eso en aquellos días era un gran pecado. Era un gran pecado. Fijaos lo que dice el Nehemías 13. Fijaos lo que dice Nehemías. Vi en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres amonitas y moabitas y reñí con ellos. Y los maldije, dice Nehemías. Y herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos. Tenía Nehemías genio, sí. No, Dios, es que en el Deuteronomio Dios había dicho no juntarse con esta gente. Yo os lo digo. Y ahora os diré por qué. Cuando a nosotros nos dicen no te unas en yugo desigual. No te unas en yugo desigual. Sigo. Y le hice jurar, cuando los cogía del cabello le hacía jurar, no daréis vuestra hija a los moabitas, y no tomaréis de los moabitas para vosotros mismos. ¿No pecó Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. El desastre de Salomón fue las mujeres. Era un rey el más sabio, pero para mí falta de inteligencia emocional, un torpón. No le encuentro otra palabra. Un hombre con esa capacidad mental y esa sabiduría que Dios le había dado, le da por casarse con... No lo comprendo. Sí, un torpón. Ruth era moabita, enemiga del pueblo de Dios. No merecía la gracia, merecía ser expulsada, pero encontró gracia en Dios. Era enemiga, pero encontró gracia. Y así como nosotros, hermanos, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, que no valíamos nada para Él y no teníamos nada que ofrecer, nada, a su tiempo murió por nosotros. Otro concepto que se encuentra y mucho es redención, redimir. De eso se trata el libro de Ruth, de liberar, pagando un precio, que cuando moría, Ruth, en el libro de Levítico ya lo dice, que cuando moría un hombre casado, un hombre, pues el hermano debía de sustituirle y dejar descendencia a esa mujer. Eso estaba en el Antiguo Testamento, era así. ¿Y por qué? Eso está en el capítulo 25, que no lo podemos leer, y en Deuteronomio también. ¿Por qué Ruth se casó con Boz? Y dijo todo aquello. Ruth quiere buscar su pariente más próximo, el pariente más próximo dice, no, yo
no puedo quedarme con las tierras, no puedo comprar, no me puedo quedar con sus tierras porque me tengo que casar contigo y voy a dañar mi herencia, me voy a descapitalizar. No, lo dejo, no pujo por vosotros. No había lápiz, no había escritura. ¿Cuál era? Se quitaba el zapato. Se quitaba un zapato y se lo daba, y eso era el testimonio, el zapato. Ahí primero tenía que ser un pariente conforme a su sangre, un tío, un hermano, en este caso era pariente más cercano, era este hombre, un abuelo. Segundo, tenía que tener los medios para redimir y pagar la deuda que tenía ella. Ella vino de los campos de Moab arruinada y tenía que redimirla y pagar las deudas, pero un pariente suyo no quiso redimirla y casarse con Ruth. Pero Dios tiene sus planes. Vamos a las lecciones prácticas. En estos breves 4 capítulos hay muchas lecciones. Por ejemplo, en el 2:4 dice esto: He aquí Boz vino de Belén y dijo a sus trabajadores. Boz era un hombre rico en aquellos días, tenía tierras, tenía campos, era rico. Y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, los trabajadores: que el Señor te bendiga. Qué manera, hermanos, de saludar. Voz a su empleado: Dios sea con vosotros. Y Jehová, ellos respondieron: Jehová te bendiga. Podemos hacer una aplicación del saludo que usó en aquel tiempo, en nuestras vidas. Que tienes un vecino, le dices buenos días ahora mismo y ni te contesta. El de más allá ni te conoce. El del otro, cuando voy a Málaga, a ver a mi hijo, viven en pisos, salen por la escalera, le digo buenos días, no te saludan, digo, como queréis. Lo he dicho muchas veces, y esto se repite mucho en este libro, y lo recalca. Y es: Dios castiga el pecado. Dios disciplina, castiga el pecado. Elimelech no debía de haber dejado Belén para irse a los campos de Moab. Y lo peor que hizo Elimelech fue permitir que sus 2 hijos se casaran con moabitas. Lo peor que hizo en su vida. Pues mira, yo me he enterado que allí en Cartagena hay pan, pues me voy para Cartagena. Y Dios me ha dicho que me quede aquí en Archena, pero yo me voy para Cartagena. Fue lo peor que hizo en su vida, porque se llevó a su mujer y a sus 2 hijos. En Deuteronomio ya lo había advertido. Esto no es la única ocasión. No emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, dice Deuteronomio, ni tomarás su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Fijaos, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fijaos, la indignación de Dios cuando su pueblo se unía, las mujeres y los hombres se unían a no creyentes. Los hijos de Elimelech podían haber dicho: papá, yo tengo capacidad para convertirla. Yo tengo capacidad. Le dijeron, supongo que le dirían: yo puedo testificarle para que se conviertan estas mujeres al Evangelio. No son, pero pueden ser. Vamos a invitarla al templo. Pero el testimonio de Noemí con Orfa es: vuélvete a tus dioses. Noemí sabía que Orfa no era cristiana. Malón y su hermano Kelión pudieron haber dicho a su padre: bueno, se van a convertir y nosotros no vamos a ir tras de los ídolos de ellas, en absoluto, porque sabemos que son ídolos falsos. Eso es lo que le dijeron a sus padres. Salomón, el rey más sabio que ha existido, cayó.
por sus mujeres, por las mujeres. Esas mujeres tenían su ídolo, el dios Quemo, el dios no sé qué. Por ejemplo, el Quemo ofrecía niños recién nacidos en sacrificio, en holocausto al dios Quemo. Niños recién nacidos. Por eso muchas veces me han preguntado a mí, ¿qué Dios, el Dios del Antiguo Testamento, vengativo, cruel? Claro, si no sabes estas cosas, no le puedes contradecir o contestar. Pero es que estos pueblos sacrificaban hasta niños y aquello Dios les repudiaba. Y entonces dijo, Josué, limpia todo el campo, elimina. Cayó Salomón. Cayó Salomón. Y cayó por sus mujeres. A veces sí, Salomón era por tratados políticos, pero de todas maneras 700 mujeres, pues yo... No. Pecado de esos hombres, desobedeciendo a Dios, casándose con mujeres extranjeras. Y Dios los castigó. Dios castiga el pecado. Elimelech murió, el padre murió, no era anciano. Malón murió, Keilón murió, y no eran viejos. Eran jóvenes, muy jóvenes, según unos cálculos tenían unos 30, como máximo 40 años, cuando fallecieron. Dios, hermano, castiga el pecado. Como cristiano, no os voy a decir que alguien va a morir si pecamos, pero también venimos a la mesa del Señor y antes de tomar el pan nos agachamos la cabeza y pedimos el perdón profundo de nuestros pecados. Y toma el pan. Toma el vino. Pero sí os aseguro que si pecamos como cristianos, Dios nos va a disciplinar. Sí, te perdono el pecado, pero las consecuencias del pecado las vas a sufrir. Dios perdona el pecado. A David le perdonó su pecado. Pero las consecuencias del pecado de David, problemas con Absalón, problemas con su hija, querían quitarle el trono, problemas con Mical, con la otra mujer, su reino estaba siempre en angustia. El pecado que hizo David lo hizo en oculto, pero Dios abrió el sol para que se enterara todo el mundo. Sabemos que Dios es amor, que perdona el pecado, pero no las consecuencias del pecado. ¿Cómo te libras? Como Padre Celestial, Él nos ama y nos castiga. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. También, amigos, la paga del pecado es la muerte. Dios castiga el pecado, la muerte, el infierno existe y el diablo existe. Dios castiga el pecado. No creamos al diablo, que dice, no morirás. Sí vamos a morir. Los cementerios son un monumento real y palpable. Y decir que el hombre muere por su pecado. Le pregunté a una persona que trabajaba en un cementerio, ¿tenéis trabajo todos los días? ¿Tenéis trabajo todo el año? ¿Y sabéis qué me contestó? Todos los días tenemos trabajo. Las estadísticas dicen que cada segundo alguien muere. El testimonio real que la paga del pecado es un testimonio real, que la paga del pecado es la muerte. Y Dios castiga el pecado y nadie se va a escapar. Cuando yo era niño pensaba que iban a encontrar una medicina para no morir. La solución para el cáncer, la solución para la enfermedad. Y digo, esto van a sacar una cosa que era un ruso. Era un ruso que estaba sacando una medicina que dice que
180, 190 años con esta medicina. Y después me entero y a los 70 o 75 años él murió. O sea que no hay solución a la muerte. Todos tenemos una cita con la muerte. Y después de esto, el juicio. Por lo tanto, prepárate. Confróntate con esa realidad como yo lo hice. Pide perdón ante Dios, híncate ante Dios y resuelve el problema de tu pecado, porque Dios castiga el pecado. Elimelec, el padre, Mahlón y Keilón pecaron y Dios los castigó. Segunda lección de Ruth. Lo malo y lo bueno salen de la boca del Altísimo. Lo malo y lo bueno. Son palabras del profeta Jeremías. Pero lo vemos claramente ilustrado en las lecciones de este libro. Si hay pan o si hay hambre es porque Dios lo dice. 1:6. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab. Había visitado porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado para darles pan. Ya allí se acabó el pan y entonces dice, bueno, voy a mi casa, voy a mi tierra. Si hay aflicción es porque Dios lo permite en nuestras vidas. La mano, si habéis vosotras de esperarlo cuando murieron los dos hijos, hasta que fuesen grandes, ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Lo bueno y lo malo sale de Dios. Aunque Dios no quiere lo malo para nosotros. Pero Él tiene sus planes, siempre tiene sus planes. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Quién? Jehová. Si hay aflicción, si hay amargura, es de parte de Dios. Dios sabe las cosas. Y es por Dios. Si hay muerte, es por Dios. Si hay vida, es por Dios. La vida, la muerte, la vida, el hambre, el pan, todo, hermano, está en manos de Dios. Lo malo y lo bueno salen de la boca del Altísimo. Esto, hermano, nos da mucha paz. Si se te pincha el coche, empieza a irritarte. ¿Y tú qué sabes si Dios ha procurado que se pinche el coche porque en aquella carretera hay un señor que te va a atropellar y ahora el coche pinchado? Ya está, se te ha acabado. Si me despiden del trabajo, es de Dios. Si me va algo mal, es de Dios. Las cosas no suceden, hermanos, por casualidad. No fue un capricho del destino que hubiera hambre en Belén. ¿Sabéis lo que significa Belén en hebreo? Casa de pan. Y no había pan en Belén. ¿Fue casualidad? No. Fue de Dios. ¿Fue coincidencia que Ruth fuera precisamente a los campos de Booz? Que ella andara por los senderos, para arriba, para abajo. Habían cientos de campos por Israel y ella alcanza el campo de Booz. ¿Eso es casualidad? Había muchos campos alrededor, pero ella caminó ese día al campo de Booz. Dios, como he dicho al principio, está en control de nuestras historias personales. Las cosas no suceden, hermanos, por casualidad. Dice un himno, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. A los que aman a Dios, todas las cosas, y lo bueno, bien. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo malo y lo bueno salen de la boca del Altísimo. Tercera lección tiene que ver mucho con esta. Dios puede sacar algo bueno de lo más malo. Había hambre en la tierra.
Elimelec desobedeció, Mahlón y Keilo transgredieron la ley de Dios. Noemí y sus nueras se quedaron desamparadas. Noemí se convirtió en Mara, en amargura. Pero Dios en su soberanía hizo que todas esas desobediencias y esos pecados, aún en las mayores desgracias, fijaos, aún en las mayores desgracias, que todo esto saliera algo bueno. De todas estas desgracias que le ocurrieron a esta familia, Dios sacó algo bueno, de todo lo malo, y muy bueno. Primero, Ruth se convirtió. ¿Y cómo sé que se convirtió? Porque le dijo a su suegra, Ruth 1:16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Se convirtió o no se convirtió? Qué descripción tan bella, bellísima esta descripción. Jehová recompense, le dice Boaz a Ruth, cuando le dice su suegra, acércate a Boaz en la noche, acércate a él, habla con él. Yo pienso que Boaz sería un hombre quizá un poco mayor. Dice, Jehová recompense tu obra. No es que ella fue a buscarlo para asediarlo sexualmente, en absoluto, acosarlo sexualmente, en absoluto. Pero vos le dice, Dios recompense tu obra, el hecho de haber venido a mi sitio donde yo estoy y te tapes con mi manta. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bella descripción, hermanos, de la salvación. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth se convirtió, se casó con un hombre rico y bueno. Ruth concibió de Obed, el abuelo de David, y la lógica humana no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Salmón engendró a Raal la ramera. Fijaos si Dios discrimina a las personas cuando se convierte y entrega su corazón y sus pecados son limpios. No discrimina a nadie. Salmón engendró a Raab de Boz. De Raab nació Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David. De eso trata el capítulo 1 de Mateo, de la genealogía de Jesucristo. De las pocas mujeres de la genealogía se mencionan 4 mujeres en Mateo 1. Ruth la Moabita. Dios puede sacar algo bueno de lo más malo. Ahora pensemos un momento, ¿qué es lo más malo que ha sucedido en la historia? Sí, alguien puede decir el pecado de Adán y Eva. Sí, y esto es cierto. Pero de eso Dios sacó algo bueno. Pero lo más malo, lo más terrible, lo más horrible que ha pasado en la historia, sin duda, ha sido la muerte del Señor Jesucristo. Eso es lo más terrible. La muerte del Hijo de Dios allí en el Gólgota, en manos de romanos crucificándole. Lo más malo que el diablo y el hombre ha hecho. Hay quien dice, el diablo no existe. Para saber si el diablo existe, es necesario que cojas un billete y te vayas a Alemania en los campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen.
allí te vas a dar cuenta la malicia del diablo, cómo mataban a las personas. Mengele se paraba, bajaba un tren y a los viejos y a los niños derecho a los crematorios. Los jóvenes que podían sacarle provecho para este lado. Testigos oculares como mi hija, Belén, ha ido allí y ha visto cómo en las paredes, cuando los metían en los crematorios, las paredes arañadas del sufrimiento. El diablo es una realidad. Cabello de mujeres allí, zapatos miles de niños allí, todavía están. Por eso os digo, sacáis un billete, yo quiero ir un día. Creo que te va a dar gastritis. Cuando tú veas esos horrores y esa maquinaria que había para hacer sufrir a la gente, por ejemplo, a los niños jóvenes, a los niños recién gemelos, le inyectaban un líquido en los ojos porque ellos buscaban la raza aria y querían ponerse los azules. Y a otros le inyectaban veneno para ver cuánto tiempo podía resistir con ese veneno. Pruebas que nunca fueron útiles para nada, para la ciencia. Voy a ver cuánto tiempo aguanta bebiendo agua salada. Voy a ver qué en una cámara presionándolo, en presiones que no se pueden soportar, a ver cuánto resiste. Experimentos que no sirven para nada, no han servido en la historia para nada. Ese es el doctor Mengele. Y luego el hombre, cuando entraron los rusos a los campamentos de concentración, dijo, caramba, se fue corriendo a Argentina. Y allí en Argentina se disfrazó, se puso peluca, se puso la cirugía y murió en su cama. La justicia del hombre no funciona, pero cuando venga la justicia mata, van a irse de rosas y funciona. ¿Vosotros pensáis que Mengele, Hitler y toda esta gente que ha matado van a irse de rositas? De lo más malo, de lo más terrible, que sin duda es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Existe el diablo, hermano, sí existe. Y de eso tan malo, de esas cosas tan malas, Dios sacó lo más bueno, que es nuestra salvación. Voy a terminar porque creo que tenemos que hacer una... Os voy a robar, son -10, os voy a robar un par de minutos. Posiblemente en tu vida están sucediendo cosas muy malas, posiblemente, o muy feas, o muy graves, a una consecuencia de tu pecado. Tú lo sabes y Dios lo sabe, pero recuerda que Dios, en su gracia soberana, puede hacer que todo esto que tú tienes, absolutamente todo, resulte en algo bueno. No sé cuál es el problema que tú tienes, no sé cuál es la dificultad que tú presentas, pero se cumple en la vida de cada cristiano. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se cumple en la vida de cada cristiano, sea lo que sea, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Me gusta mucho la expresión de Noemí y describe a Dios como el Todopoderoso. Y al final puede hacer de lo más malo que ya os he dicho, del Señor. Por ejemplo, José, allí en Egipto, su hermano lo vende, lo meten a un pozo. El hermano mayor Rubén dice, no lo matemos, no. Vamos para salvar menos mala. Son madianitas. Siempre Dios, de dos cosas, siempre coge la menos mala. Pero Dios tenía con José un propósito, como lo tiene con cada uno de nosotros. Llevarlo a Egipto, de Egipto, virrey de Egipto, en fin, ya sabéis la historia. De lo más malo, Dios puede sacar lo más bueno y se va a cumplir en cada cristiano, sea lo que sea. En cuarto lugar, algo muy práctico.
Consideremos el testimonio de Ruth como una mujer virtuosa. Virtuosa. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo, le dice Ruth, sabe que eres una mujer virtuosa. Vos le dices a ella todo esto. Toda la gente. ¿Recordáis lo que dijo el rey Lemuel? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima, su valor, sobrepasa a las piedras preciosas. Ruth fue una mujer virtuosa. Y todo el mundo lo sabía, se lo dijo voz a ella. He oído hablar de cómo estás con tu suegra, que le traes pan a tu suegra, le traes el grano, estás todo el día bajo el sol, espigando. Veo cómo sobresale su amor, la lealtad a su suegra. Muchos hacen bromas. A mí no me hace gracia, y he oído muchas. Hacen bromas y tonterías y chistes de la suegra. A mí no me hace gracia. Yo tenía una suegra que era muy buena. A mí siempre me trató maravillosamente. Nunca tuve que decir nada de mi suegra. Me encantan las palabras de 2.13. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Fíjate lo que le dice Ruth. No soy ni como una de tus criadas. Qué humildad de mujer, qué sumisión. Yo me imagino a otra mujer, yo soy la non plus ultra, tú no sabes quién soy yo, con toda humildad a ella, con toda sumisión. ¿Os acordáis de Abigail? Que era una mujer bella, una mujer sabia. ¿Y qué le respondió a los siervos del rey David cuando le dijo David de casarse con ella? ¡Qué humildad! Decía que ella no era digna ni siquiera de lavarle los pies a los soldados del ejército de David. Había otra mujer fuera de lo normal, intelectualmente. A veces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que una mujer tan inteligente se case con un torpón de estos? Con Nabal, con un... Porque se está grabando, no quiero decir... Y que claro, después lo comprendí. Los padres concertaban la boda. De pequeñicos ya decían, Abigail, Nabal es tu final. Y claro, yo decía, pero ¿cómo es posible que esa mujer tan inteligente se case con un hombre tan insensato? Y es que ya los matrimonios estaban concertados. Trabajosa, generosa, cómo trabajó Ruth, cómo comió y guardó comida para su suegra. Y esto, hermano, es obra del Espíritu Santo. Eso no es obra de la carne, es obra del Espíritu Santo. Y de verdad, Ruth se convirtió al Dios de Israel. Hermano, cuando la gente habla y piensa de ti, te consideran a ti como una mujer virtuosa, como Ruth, una mujer piadosa. ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Las hermanas piensan de ti como una mujer mundana? ¿Una mujer mediocre? Jóvenes, no os caséis con una mujer que no sea virtuosa. Voy a ser sincero y termino. La vida es muy difícil. Y si hemos de tener una compañera en la vida, que sea una mujer virtuosa. La hermosura es engañosa. La hermosura es algo vano. Cásate con una mujer que tema a Dios. Padre, eduquemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a ser mujeres que tengan damas virtuosas.
Que tenga un título es bueno. Que termine su estudio, muy bueno. Qué bien. Pero lo mejor, en términos bíblicos, es que nuestros hijos sean mujeres virtuosas. Es lo mejor que nosotros como padres podemos hacer. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este precioso libro, Señor, que nos enseña tantas cosas. Queremos, Señor, que meditarlo, pensarlo y sacar lecciones prácticas de él, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitir, Señor, la exposición de esta palabra. Y bendícenos también, Señor, esta tarde en Cieza, presentar tu palabra a personas, Señor, que no te conocen. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.